Em, Como ya lo decía la doc, mi nombre es Daniel Meneses de Joy, soy terapeuta ocupacional. La idea de hoy era como tal dar a conocer el protocolo de movilizaciones y posicionamiento para la prevención de úlceras por presión en nuestros pacientes de la clínica. Entonces, quisiera como tal empezar dando a conocer lo que es el objetivo que hemos planteado, que el cual es potencializar el cambio de posición como una medida preventiva para la aparición de las diferentes o úlceras por presión. Además, mediante este posicionamiento, queremos buscar como tal disminuir o prevenir, como dice también aquí el objetivo, lo que son la aparición de úlceras por presión. Además de eso, también como tal, ayudar con la recuperación de las diferentes heridas, que se hace también realizando un adecuado posicionamiento en nuestros pacientes y así también a partir de ello nosotros evitamos que hayan dificultades motoras y que afecte como tal en lo que son sus actividades cotidianas o en su diario vivir en las tareas que se realizan día a día. También promovemos de esta manera lo que es la independencia y funcionalidad en lo que son sus actividades diarias y cotidianas. Y además de eso, también evitamos el tiempo de hospitalización, que es lo que se pretende mediante un adecuado posicionamiento y una movilización temprana en los pacientes que están con una movilidad reducida o con un síndrome de inmovilización. Dentro del alcance, no sé si cambió de diapositiva, qué pena me confirman. Sí, todo está bien, se le escucha perfecto y están corriendo las diapositivas. Vale, muchas gracias. Bueno, dentro del alcance está dirigido como tal a todos los pacientes de hospitalización de UCI adultos, porque son los pacientes que generalmente se ven más con una alteración de síndrome de inmovilidad o la movilidad reducida, que como tal afecta lo que es su independencia funcional y se va alterando de acuerdo a su diagnóstico. Se aplicaría con todos los pacientes que tengan o presenten este síndrome de inmovilidad o movilidad reducida y de acuerdo al diagnóstico y con el riesgo cuantificado, que aquí es de gran ayuda lo que es la evaluación que también hace el personal de enfermería, donde se determina cuál es el riesgo que sea que se presente para que él pueda o pues se afecte como tal o puedan generar lo que es una presión y que posterior a ello se vea afectado o se genere una úlcera por presión por todo esto que va pasando. Mm, Generalmente se da cuando nuestros pacientes tienen alguna condición que conlleva o que se va a lo que es una intervención de tipo quirúrgica que reduce como tal su movilidad. Importante también aquí se involucra lo que es toda la parte del equipo de rehabilitación como tal, lo que es terapia física, enfermería, terapia ocupacional y también importante contar con lo que es la familia y en algunos casos como tal con la participación del paciente. Bueno, para conocer también es importante tener en cuenta lo que es el síndrome de inmovilidad, que es o se define como el descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por el deterioro de las funciones motoras en las personas. En algunos casos también se puede encontrar que se da por una debilidad muscular que impide que la persona realice sus actividades de manera independiente, afectando como son toda la pérdida del automatismo o de su función motora y sus reflejos posturales. Se considera un síndrome de inmovilidad agudo cuando aparece por más de 72 horas y va en un descenso. Entonces el descenso es totalmente veloz, por decirlo así, que esto va afectando que nuestros pacientes pierdan como tal su movilidad y empiecen a haber puntos de presión. Se consideran las úlceras por presión toda o cualquier lesión que se genere en la piel, ya sea por un proceso isquémico producido por una presión, una fricción o un cizallamiento, o también que se combine cualquiera de los tres. Bueno,
Como tal, el protocolo se define cuando un paciente se ve expuesto a un síndrome de inmovilidad o movilidad reducida, ya que dice o que puede generar como tal por una presión, que es decir, que se va presionando como tal sus articulaciones o sus partes óseas por el estado de inmovilidad, puesto que el paciente solo pasa en decúbito supino y generalmente como tal no se realiza un adecuado posicionamiento o no se realiza como tal lo que es el, los cambios de posición, entonces empieza a generar como tal presión, 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 presión sobre sus articulaciones o sobre sus prominencias óseas. Y debido a esto, empiezan a aparecer lo que son una úlcera. Posterior a ello, también por los mismos factores que se encuentran dentro de su cama o dentro de lo que se encuentra el paciente o sobre lo que está el paciente, que empieza como tal a generar una fricción, que esto como tal va generando o va como tal lastimando lo que es la piel, ya generando que haya una herida como tal, generando que haya una herida o un cizallamiento, que sería que se une la presión más la fricción por los factores externos que se encuentran y que esto generalmente va haciendo que el paciente tenga o genere como tal una herida. Además, porque por su mismo deterioro de inmovilidad o de movilidad reducida, la piel empieza como tal a resecarse, se vuelve más sensible y esto va generando que aparezcan las respectivas úlceras y va a generar como tal un proceso de hospitalización más amplio y va a deteriorar como tal la salud de nuestros pacientes. Por eso es importante también tener en cuenta lo que es el cuidado de la piel. Y como tal se recomienda que se realice al menos una vez al día, teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta que se tiene también que además de todo lavar diariamente, hacerle el respectivo cuidado para que así no se vaya deteriorando cada vez más. Importante también lo que es como tal la hidratación, que permita de esta manera como tal que la piel se encuentre cuidada para que así al momento de como tal de realizar el cambio de posición, ya sea de supino a decúbito lateral, ya sea a la izquierda o a la derecha, no también nosotros no generemos otra lesión porque la piel está expuesta, porque la piel está deshidratada y que esto genere como tal una mayor lesión en nuestros pacientes y que así pueda afectarse en ellos. Como tal, aquí es importante que nosotros realicemos la activación de lo que es la sangre y lo hacemos mediante, dependiendo de la condición del paciente, se puede hacer de manera pasiva o activa. ¿Cómo así? Si el paciente, digamos, está en sedación o mínima conciencia, nosotros vamos a trabajar de manera activa con el fin de conservar, además de su amplitud articular o los rangos articulares, que nuestro paciente no se deteriore más. Y de esta manera nosotros promovemos que la sangre empiece a circular más, además evitamos que haya un edema, que es un riesgo para que te aparezcan más tipos de úlceras y si digamos si el paciente por alguna patología como tal se encuentra consciente, pero nos puede colaborar, así ya mínimo, nosotros promovemos como tal las movilizaciones activas. También es importante que al momento de organizar como tal todo el espacio del paciente donde se vaya a ubicar, evitemos que en la cama hayan arrugas o diferentes elementos que pueda como tal generar mayor lesiones, teniendo en cuenta que por su sintomatología o por su diagnóstico, a veces ellos no pueden como tal decir, bueno, voy a quitar o voy a quitar esta arruga o como tal, entonces es importante que nosotros
manejemos y tengamos mucho cuidado en este aspecto, que no afecte como tal el desarrollo de mi paciente y genere como tal una lesión, que es lo último que nosotros buscamos. En dado caso que el paciente se encuentre con el uso de un pañal, es importante que se verifique al momento de o cuando sea necesario cambiarlo, ya puesto que este tipo de fluidos puede como tal ser un factor que afecte o genere un riesgo para que la piel se vea expuesta y nosotros, o mejor dicho, y nuestro paciente se afecte y genere como tal esto que nosotros estamos buscando prevenir. Y la piel generalmente siempre tiene que quedar, o tenemos que virar preferiblemente en las partes que están más expuestas, que no queden los pliegues húmedos, que quede el paciente totalmente hidratado, pero que no quede en exceso como tal la piel, que esto puede generar afectación o alteraciones en nuestros pacientes. También es importante como tal favorecer la movilidad. Listo, la idea es que si el paciente, a medida que se vaya recuperando, a medida que empieza a estar más consciente o que sea más independiente, nosotros buscamos que tenga una movilidad que sea en sí como tal más funcional por parte de la persona, que ya no sea de forma pasiva, sino sea más activa. Listo, entonces aquí es donde, por ejemplo, digamos que sufrió una paraplegia. Entonces, desde el área de rehabilitación nosotros empezamos como tal a fortalecer lo que son los diferentes segmentos corporales que le permita a mi paciente moverse o por lo menos empezar con algunos movimientos iniciales que le permita como tal a la persona empezar a generar cambios de posición. Listo, ya sea hacia la izquierda y que vuelva nuevamente a decúbito supino y luego vuelva a través de a decúbito lateral, explicándole que tiene que hacerse con un debido tiempo, con el fin de que nosotros podamos prevenir y cuidar nuestras diferentes prominencias óseas o la piel de nuestro paciente. Si no hay ninguna restricción por los especialistas, por los doctores, se debería hacer el cambio de posición cada 2 horas. Ya, pero digamos, si hay alguna contraindicación, la idea es como tal, nosotros seguir las indicaciones que nos brindan los doctores para así como tal hacer el cambio de posición. Al momento de que el paciente pueda como tal pasar a una posición sedente o sentado, la idea es que el espaldar sea más alto con el fin de que nosotros podamos generar una postura correcta, ya teniendo en cuenta los diferentes rangos de tanto en la parte de miembros inferiores como en los miembros superiores, y que así nosotros tampoco generemos como tal más daño, sino que promovamos como tal esta movilización y que nuestro paciente tenga un proceso de recuperación más óptimo. Entonces, es importante que al momento de bajar a una silla o ubicar en una silla para posición sedente, tengamos en cuenta que tiene que estar los miembros superiores a nivel del codo a 90 grados, las caderas tienen que estar a 90 grados y el paciente tiene que mantener una postura erguida, ya que permita como tal el desarrollo de esta actividad. Y generalmente, si va a pasar mucho tiempo en esta posición, la idea es que se realicen como tal movimientos de derecha a izquierda por lo menos cada 40 minutos, que no afecte o que no genere como tal puntos de presión. También es importante que se tenga en cuenta eh, que en este preciso momento también, si el paciente ya no tiene ninguna contraindicación, podemos empezar como tal a hacer movilizaciones para promover la postura bípeda. Aquí también es importante tener en cuenta el no uso de lo que se conoce cojines o flotadores, puesto que esto va a generar mayor riesgo en el paciente, que más adelante les voy a ir contando,
No sé si se estén mirando como tal las diapositivas, si se me escucha bien. Todo está Sí, perfecto. doctor. Sí, señor. Vale, no sé si vaya muy rápido, me dicen. Ahí está bien, doctor. Tranquilo, puede seguir. Vale, muchas gracias. Eh, Al realizar los cambios posturales, es importante también lo que les decía, que nosotros no dejemos ningún elemento o ningún objeto que sea de riesgo, ya que vaya a generar presión sobre nuestros pacientes o que genere algún tipo de fricción que afecte como tal eh, o altere lo que es la piel de nuestros pacientes y que pueda generar una úlcera por presión. También es importante al realizar el cambio de postura tener en cuenta todos los dispositivos que tenga el paciente, como ya son mascarillas, las cánulas nasales, los tubos de DRENS, digamos si está utilizando férulas, también es importante tener en cuenta cuánto es el tiempo de uso, cada cuánto se tiene que retirar, ya de tal manera que esto sea, que sean dispositivos que contribuyan a la recuperación de nuestro paciente y no que vayan a ser un producto o un dispositivo que genere como tal una lesión en nuestros pacientes, que es lo último que buscamos mediante la prestación de nuestro servicio. Bueno, como tal tenemos de talento humano lo que es terapia ocupacional y el equipo de enfermería, que es de vital importancia y son de gran ayuda, puesto que son los que mayor parte del tiempo pasan bajo el cuidado de nuestros pacientes y quienes están al tanto como tal de toda la evolución, de en qué momento se tiene que hacer el cambio de posición, en qué momento se tiene que realizar como tal estas movilizaciones, que además de todo, a pesar de que no se realiza como tal la educación a los familiares, también es importante porque ellos están retroalimentando constantemente lo que es el uso de estos elementos o de estos dispositivos médicos, que así vaya a permitir a nuestros pacientes como tal generar una recuperación, pero también contar con el equipo de enfermería, además de la familia, como lo mencionaba anteriormente. Dentro de los recursos, es importante tener en cuenta los dispositivos médicos, como son lo que nosotros estamos actualmente, se va a empezar a utilizar como tal en la clínica. No sé si esta imagen se alcanza a mirar bien. Sí, sí, se Sí, ve. doc, Sí, sí se se ve mira. bien. Muchas gracias. Entonces es importante como tal utilizar lo que es una almohada cilíndrica o un cilindro de rol, que lo que como tal nos va a favorecer o nos va a colaborar en lo que es el posicionamiento cuando ubiquemos a nuestro paciente de forma o en decúbito lateral, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que va a ayudar como tal a que mi paciente pueda mantener esta posición, ya puesto que en ocasiones nosotros ubicábamos a nuestro paciente en decúbito lateral, y, digamos, nos demorábamos un montón de tiempo para hacer totalmente este posicionamiento y el paciente ya, digamos, a los 10 minutos estaba otra vez en decúbito supino y otra vez es un desgaste. Pero entonces, la idea es que mediante este tipo de dispositivos nosotros podamos ubicar a nuestro paciente y que se mantenga en la postura por lo menos el tiempo que nosotros necesitamos que sea para como tal darle ese alivio a cada una de nuestras prominencias óseas y evitar que haya una úlcera por presión. Además de esto, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, puesto que este alivia como tal la presión que se realiza tanto en las rodillas o debajo de las piernas, ya generando también como tal un soporte o evitando que haya em, una fricción o una presión sobre los talones y los tobillos. También tenemos las almohadas múltiples que se pueden utilizar, ya sea para como tal, para un soporte de las rodillas y el talón. Esto, si lo colocamos nosotros en 45 grados, va a aliviar lo que es nuestra presión en los talones y glúteos, como lo miramos por aquí. Ahí está a 45 grados de las rodillas
que va a permitir de esta manera disminuir la presión que se da tanto en los talones como el glúteo. Acá, si nosotros miramos en cada una de ellas, lo que se busca es que no haya contacto entre las prominencias óseas, ya sea como las rodillas o los talones. Ya aquí generalmente dejamos suspendido lo que es las rodillas y los talones, con el fin de evitar que haya o que se genere como tal un punto de presión, ya sea por fricción o por cizallamiento, o la misma presión que va a generar una herida sobre nuestras diferentes articulaciones o prominencias óseas. Este kit de cuñas también a nosotros nos ayuda como tal, que se lo puede utilizar de esta manera, que además de todo, evita que haya como tal un punto de presión sobre las diferentes prominencias óseas y además de eso nos ayuda por el ángulo que mantiene tanto las rodillas o la altura que mantiene, nos ayuda como tal a disminuir también lo que es el edema, ya que si utilizamos este posicionamiento, nosotros disminuimos todo lo que es edema de miembros inferiores, buscando que se elimine a través de las linfas y además de eso, nosotros mediante las movilizaciones que realizamos en terapia, buscamos que disminuya mediante las respectivas movilizaciones que se hacen desde fisioterapia y terapia ocupacional. Y así contribuimos como tal en la recuperación de nuestros pacientes. Entonces, en estos kits de cuñas, nosotros los podemos utilizar, ya sea como la primera imagen que se mira aquí, que quedaría nuestro paciente a 45 grados, y de esta forma que también, uy, qué pena, me pasé mucho. De esta forma, como se mira en la segunda imagen, que aliviamos como tal la presión que hay en glúteos y la presión de rodillas y talones, ¿ya? Y además de eso, le generamos nuevas sensaciones a nuestros pacientes por todo el tipo de, por todo el tiempo que pasa de alguna forma en una posición continua o prolongada. No sé si de pronto hayan preguntas hasta ahí, inquietudes. No veo manitos levantadas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces continúo. Importante tener en cuenta o cuidar como tal las zonas que son más susceptibles en nuestros pacientes, como es en la posición de cúbito supino. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el cuidado tanto de talones, de pelvis, de codos, omóplatos y la cabeza. Entonces, a raíz de todos los dispositivos médicos que adquirió la clínica, nosotros buscamos como tal, con uno, dos o tal vez tres de los dispositivos que les contaba anteriormente, buscar como tal el cuidado que se genere tanto, el cuidado evitando que haya presión tanto en los talones, en las pelvis, en el codo o en los omóplatos, al igual que en la cabeza. Entonces, la idea es empezar como tal a posicionarlos teniendo en cuenta que lo que buscamos es una prevención y es disminuir lo que es el tiempo de hospitalización. Generalmente es muy poco lo que se realiza o lo que se utiliza lo que es un decúbito prono o boca abajo, puesto que las recomendaciones son muy pocas y son en muy pocos pacientes, pero al momento que el especialista o los doctores nos recomienden o nos soliciten, importante tener aquí también lo que son los dedos de los pies, tener en cuenta o cuidar los dedos de los pies y como tal las rodillas, los codos y el pabellón auditivo. Además de todo, también la zona genital, puesto que esto se ve expuesto por la presión y por el posicionamiento constante, se va afectando como tal y generando pues de alguna forma infecciones urinarias, que ya sería además de
una presión que hay como tal en la piel, iríamos como tal afectando cada una más de estas. Entonces, importante que nosotros cuidemos cada una de estas zonas que son de mayor riesgo para nuestros pacientes y así ir hacia la prevención. Y en decúbito lateral, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, importante cuidar que no queden como tal juntas lo que son las rodillas, la cadera, los codos, los hombros y la parte lateral del pie o lo que nosotros llamamos como tal los tobillos. Entonces, en este tipo de posiciones son donde más se hace como tal puntos de presión. Es por eso que nosotros tenemos que, mediante los dispositivos médicos o los recursos que tenemos, buscar como tal que haya lo mínimo de presión, o mejor dicho, que no exista, para así nosotros generar una mayor recuperación en nuestros pacientes y evitar este tipo de alteraciones. Si en algún momento es necesario subir lo que es la cabeza, no puede exceder lo que son los 30 grados, ya puesto que, según las investigaciones, si nuestro paciente está por encima de los 30 grados a nivel de la cabeza, generamos un punto de presión mayor, lo que se da como tal es un riesgo para que aparezcan o se generen puntos de presión en los diferentes segmentos o en nuestros diferentes segmentos de, se me fue, qué pena, de nuestras articulaciones o de nuestras prominencias óseas. Aquí la postura de cuidado en cada una de ellas, en la posición sedente, como se los mencionaba anteriormente, aquí nosotros miramos que como tal el paciente se encuentra con postura erguida como a nivel de columna o espalda, los brazos y antebrazo y codo está a 90 grados y miembros inferiores están a 90 grados. Aquí lo que les contaba anteriormente, antes nosotros utilizábamos lo que era el, el flotador o la dona, como se llamaba comúnmente, y esto lo que está generando en nuestros pacientes es un, una presión mayor, puesto que la parte solo genera como tal un adecuado posicionamiento donde quedaron los glúteos y las otras partes empiezan a hacer presión. Entonces, en vez de ayudar como tal a un adecuado posicionamiento, lo que estamos haciendo es generar presión en las diferentes prominencias óseas y tener en cuenta la fosa poplítea que está por aquí, entonces que también no quede como tal tan expuesta o haciendo presión sobre los diferentes artículos, o ya sea la silla de ruedas o una silla normal, que afecte o que genere una presión sobre las prominencias respectivas. Bueno, la intervención como tal desde terapia ocupacional, lo que se busca es realizar la movilización temprana, ya que la idea sería que una vez se reporte como tal al paciente para lo que es las intervenciones o su respectiva rehabilitación, se realice lo que es inicialmente movilidad en campo. Pero antes de eso, es importante tener una evaluación. Ya, en la idea es que la evaluación se determine cuáles son los factores de riesgo que se generan principalmente en el paciente. Digamos, si el paciente tiende a mantener una postura por mayor tiempo de tipo flexora, ya entonces lo que nosotros buscamos es disminuir mediante las movilizaciones, como lo mencionaba anteriormente, ya sean pasivas o activas, para así ir previniendo lo que es este tipo de presiones. También importante tener en cuenta la condición del paciente, si hay alguna alteración, ya sea psicológica, ya sea de tipo cognitivo, ya sea de tipo mental, o ya sea por su condición física, para así nosotros poder como tal realizar esta intervención. Además de todo, también es importante tener en cuenta si hay alguna alteración de tipo sensorial, ya puesto que algunos pacientes presentan algún tipo de hipersensibilidad o hiposensibilidad, ya que afecta como tal las movilizaciones, que afecta como tal que nosotros tengamos contacto con el paciente, es decir, que yo vaya a tocar al paciente y el paciente no me lo permita,
Entonces, la idea es tener en cuenta como tal si hay alguna alteración de tipo sensorial que no permita que mi paciente eh, nos permita, valga la redundancia, como tal, realizar este tipo de intervenciones, ¿ya? Y también la parte cognitiva, puesto que tenemos pacientes con algunas marcadas o retardos mentales que va a ser muy difícil que nosotros podamos posicionarlo, que lo dejamos posicionando en este momento y luego ya a los 5 minutos ya nos cambió, dañó el tendido, se quitó los diferentes dispositivos, los empieza a dañar. Entonces, en ese caso sí es importante como tal cuidar, digo, trabajar con el cuidador o con el familiar, que nos ayude como tal, como coterapeuta o como un facilitador para nosotros lograr los objetivos que estamos buscando. Desde terapia ocupacional, posterior a ello, nosotros buscamos como tal inicialmente la movilidad en cama, que es la primera actividad que nosotros llevamos a cabo para así ir como tal promoviendo lo que es la rehabilitación de nuestros pacientes. Y como nosotros empezamos, la postura con la cual se inicia, que es la de decúbito supino, posterior a ello, nosotros vamos como tal de posición a decúbito lateral, ya sea a la izquierda o a la derecha, y lo que nosotros empezamos es a enseñar cada uno de estos traslados para nuestros pacientes, que le permita así, como tal, ir generando mayor fortaleza en sus miembros superiores, además del tren superior, lo que es la cadera, lo que es el tronco, que así le permita al paciente como tal realizar los traslados de forma independiente y posterior a ello ya lograr una postura sedente y más adelante, si no hay contraindicaciones, si no hay ningún tipo de alteración que conlleve a no realizar la parte o la postura de tipo bípedo, sería la que sería lo último que nosotros buscaríamos lograr en esto. De esta manera, nosotros buscamos como tal lo que es una independencia y funcionalidad y además de eso disminuir los tiempos de hospitalización. Eh, Se tiene en cuenta como tal todo lo que es para nosotros un marco de rehabilitación, ya donde nosotros buscamos adaptar en ocasiones el entorno del paciente, el uso de sus elementos, ya sean cuchara, ya sean peinetas, ya sean mm, su propia ropa, que permita como tal adaptar su entorno para así buscar la mayor funcionalidad. Desde donde empieza como tal, desde la parte de cama, como lo mencionaba anteriormente, lo que es la inicial, lo que es principal, porque nosotros nos regresamos desde lo básico y vamos hacia lo más amplio, hacia lo más grande de nuestros pacientes, y de esta manera logramos lo que es una independencia y funcionalidad, que ya sería como tal cuando nuestro paciente esté por egresar del servicio. No sé si hayan hasta ahora preguntas, inquietudes. No veo manos levantadas tampoco ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? La doctora María José Ruiz tiene la manito levantada, la escuchamos. Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta. Es que nosotros ya tenemos todos esos implementos hace como un mes. Entonces quería saber desde cuándo los vamos a utilizar y si el doc nos va a dar las capacitaciones como con el paciente, que ahorita tendríamos como 2 pacientes como para usar todo Sí, esto. sí, estamos en la espera. Estamos como tal con la autorización para que nos ayuden como tal a rotular los forros antifluidos de los dispositivos, con el fin de tener un mayor control y evitar que se pierdan. Entonces, yo hablaba con el Inge Felipe, él me decía que estaba como tal esperando la respectiva aprobación para que se envíen a abordar, porque estos forros antifluidos sí se tienen que llevar a lavandería. Eh, lo que queda como tal por fuera digo, por dentro,
eso sí se hace como tal la desinfección normal, eso era lo que me explicaba él. Entonces, estamos a la espera para poder empezar como tal a darles el respectivo uso. Y sí, la idea es como tal ir haciendo las respectivas prácticas dentro de y con los pacientes que se encuentran actualmente en hospitalización. Ah, ya, muchas gracias. Listo, doc. Eso, entonces, no siendo más, les agradezco por la atención prestada. Eh, no sé si tengan más inquietudes, estoy presto para resolver cualquier duda. Para, como tal, la idea es trabajar mucho y de la mano con con el personal de enfermería, que son de gran ayuda, puesto que es con quien trabajo de la mano para poder realizar como tal lo que es el posicionamiento correcto de nuestros pacientes y evitar que haya el deterioro o alteraciones en la piel generando este tipo de afectaciones, como son las úlceras por presión. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la capacitación de la noche de hoy y les agradecemos a todos por haber participado. Muy buenas noches para todos y muchas gracias. A usted muchas gracias a todos. Espero que este espacio haya sido muy productivo para todos y de gran aprendizaje. Muchas gracias.